Hola, buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta tercera y última sobre soledad que llevamos a cabo en colaboración con el Inserso. Una sesión que en esta ocasión se va a centrar en la influencia demográfica y territorial en la soledad, o lo que es lo mismo, la manera en que factores como la edad, el género o el estado civil por un lado y el entorno rural o urbano, la densidad de población o el acceso a los servicios por otro, contribuyen a configurar la experiencia individual de la soledad, los llamados determinantes sociales. Aspectos en que nosotros, los farmacéuticos y farmacéuticas, y especialmente los comunitarios, tenemos amplia experiencia gracias a nuestra red de farmacias, formada por 22.220 oficinas, de las que 4.400 se encuentran en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y 864 en poblaciones de menos de 800 habitantes. Esto nos convierte en un recurso sociosanitario de enorme valor, un recurso útil, sin listas de espera ni cita previa, que permite que el 99% de los ciudadanos tenga una farmacia y un profesional sanitario a menos de 10 minutos de su hogar. Ese contacto diario y constante con los pacientes y con los ciudadanos nos ayuda a comprender las necesidades y el sentir de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad y a actuar como un radar sanitario y social en cada pueblo, barrio o ciudad. Somos lugares de confianza, lugares seguros. Nos permite detectar multitud de situaciones y realidades y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, entre los que la soledad y las consecuencias de esta conlleva para el bienestar y la calidad de vida de las personas está empezando a tener un papel protagonista y prioritario. Para profundizar en este tema, en esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de Manuel Beguín como copresentador y con Lola Puga como ponente de la sesión. Manuel es el jefe de área de Relaciones Internacionales y Coordinación de Estudios del Inserso, con más de 8 años trabajando en diferentes puestos de la administración y siempre en beneficio del servicio público y del bienestar de las personas. Por su parte, Lola es demógrafa y forma parte del grupo de investigación sobre envejecimiento del CSIC, dentro de los que se ha centrado en el envejecimiento demográfico, las condiciones de vida y salud en la vejez, las transferencias intergeneracionales y los cuidados de larga duración. A este respecto, ha participado y dirigido en numerosos proyectos y redes de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha participado, entre otras, en la Comisión del Senado sobre la evolución demográfica en España. Es consultora para el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas. Ha sido gestora de Ciencias Sociales del Plan Estatal de I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación 2012-2017 y coordina el Comité de Expertos de Envejecimiento de la Función General del CSIC. Desde luego, Lola, tienes un currículum que me dejo muchas cosas y cosas en inglés, pero vamos, enhorabuena. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por dedicarnos este tiempo. Yo ya no me extiendo más. Manuel, tienes la palabra para exponernos más ampliamente los contenidos de la formación de hoy. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Rita por la palabra y felicitarle por su nueva responsabilidad dentro del ámbito del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, al que también, por supuesto, queremos agradecer esta colaboración que se ha hecho con el Inserso, con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, al que hoy represento como responsable de Relaciones Internacionales y Estudios. En primer lugar, quiero destacar, por supuesto, la relevancia del tema que hoy nos ocupa, como es la influencia demográfica y territorial en el ámbito de la soledad, y cómo ambos definen los perfiles de riesgo. Hoy contamos con Lola Puga, que, como ha señalado muy bien Rita, es una ponente del más alto nivel, cuenta con todo ese currículum que se ha expuesto previamente y que, por supuesto, esta ponencia de Lola Puga
desde el IMSERSO, y así me lo ha hecho saber la directora general, María Teresa Sánchez Castillo, constituye, por supuesto, una gran oportunidad para ambos sectores, tanto para el ámbito de los mayores, como es en nuestro caso representando al IMSERSO, como, por supuesto, para el mundo de las farmacias. Y es que, como decía Rita, efectivamente las farmacias son radares, las farmacias son esos centros neurálgicos donde podemos detectar muchas veces problemas, pero también, por supuesto, ofrecer soluciones. En este caso debemos preguntarnos cómo el territorio influye en la soledad, y esto es un poco de lo que quizás hoy nos va a hablar Lola. Y este es un trabajo que nos va a permitir, en opinión del IMSERSO, una mejor planificación, abordaje y detección de la soledad desde las farmacias, siendo muy importante también, por supuesto, la formación. Debemos tener en cuenta que en España el fenómeno rural es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo y, desde luego, uno de los retos para la administración pública en el siglo XXI. Por tanto, para el IMSERSO, esta colaboración con el Colegio Farmacéutico y, desde luego, este webinar de hoy, 2 de julio, sobre la influencia demográfica y territorial en la soledad, es sumamente importante, teniendo en cuenta, por supuesto, que la soledad no solo existe en el ámbito rural, sino, por supuesto, también en las grandes urbes y megalópolis. Pero lo rural cada vez tiene una mayor influencia y por eso quizás puede contener algunas claves de lo que podemos aprender y de cómo efectivamente aprender sobre comunidad, relaciones en comunidad y sentido de pertenencia. Bueno, yo creo que de todo ello Lola va a hablar con mucha claridad, así que le paso la palabra y, una vez más, por supuesto, agradecer tanto al Colegio General de Colegios Farmacéuticos como, por supuesto, a la ponente estar hoy aquí. Muchas gracias de parte del IMSERSO. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio General de Colegios Farmacéuticos y, por supuesto, al IMSERSO por la oportunidad. Para mí es un honor y, además, estoy muy, muy contenta porque es verdad que el comentario recurrente de que habría que contar con las farmacias porque son agentes que están en los entornos de proximidad, en los barrios, en los pequeños pueblos, que conocen a la población, es algo que muchos llevamos diciendo mucho tiempo y seguro que Maite Sancho, como decías, Manuel, lo habrá dicho muchas veces porque lo hemos hablado muchas veces, pero que, bueno, pues siempre parecía una utopía, un objetivo difícil porque es una red enorme, más de 22.000 farmacias. Y para mí de verdad constituye una enorme satisfacción ver que tenéis este acuerdo, que estáis en ello, que estáis trabajando en ello y que podemos contar para luchar contra la soledad con agentes tan importantes en el territorio como sois los farmacéuticos. O sea que me siento muy, muy honrada y muy feliz de contribuir en esta formación y en este acuerdo. Y, bueno, muchísimas gracias por la presentación a ambos. Habéis dejado la expectativa muy alta. Espero responder en la medida de lo posible. Para mí, además, era un reto afrontar este webinar, esta formación, después de Sara y de Andrés, que son dos personas que saben mucho de soledad y que, además, seguro que ya han hablado con mucha claridad sobre los factores de riesgo de soledad. O sea que cuando Mercedes me lo planteó, es verdad que, bueno, un poco el reto no era minúsculo, el reto no era pequeño, profundizar en los factores de riesgo, tanto demográficos como territoriales, después de Sara y de Andrés. Yo me lo he planteado de la siguiente manera. Normalmente, cuando desde la academia estudiamos los factores de riesgo de soledad, estamos muy limitados por las fuentes que tenemos, por la información que tenemos, con lo cual, en general, vemos una foto de momento, vemos unas cuantas características, ¿no? Y hablamos, pues, de edad, de hogares solitarios, de género, de ser mujer, de tener pareja, todo esto seguro que habéis hablado.
pero difícilmente podemos ir más allá de la foto de momento. Con lo que creo que desde la farmacia, hablábamos hace un momento con Cinta y con Manuel, del potencial que tenéis desde las farmacias. Escuchar es un potencial importante, ser un lugar sin estigmas, en el que uno puede mostrarse cómo se siente. Ese es un potencial importante. Y después es un potencial muy importante porque podéis ser radares y podéis detectar situaciones de soledad en momentos iniciales de estas trayectorias. Y esto es muy importante. Hasta esto es hacia lo que se evoluciona en la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los sistemas europeos de cuidados de larga duración están intentando hacer esta trayectoria de la intervención puntual cuando ya un proceso, por ejemplo, de deterioro físico, de fragilidad o emocional está muy avanzado y ya necesita cuidados muy importantes, a trabajar con trayectorias, de forma que lo podamos detectar en momentos iniciales y podamos trabajar en la prevención y en la moderación, digamos, del agravamiento, ¿no? De la trayectoria de agravamiento de un problema de fragilidad o de soledad, de fragilidad emocional. Aquí desde la academia tenemos el problema de que nunca tenemos la trayectoria. Desde los servicios sociales también generalmente el individuo llega a ellos en momentos en donde ya las necesidades son importantes. Difícilmente se está intentando construir esas trayectorias. Una de las cosas que tiene de bueno vuestra posición, vuestro rol, es que, vosotros veis la trayectoria, veis los cambios en los individuos. Yo había puesto esta primera diapositiva simplemente para comentar que la soledad no es un fenómeno, la soledad emocional, no es un fenómeno sencillo de predecir, ¿vale? Cuando hablamos de perfiles de riesgo es bastante sencillo de predecir otros factores como la soledad residencial, por ejemplo, que es un fenómeno que básicamente correlaciona con género y edad, es un fenómeno protagonizado por mujeres mayores. Sin embargo, la soledad emocional es muy transversal y es difícilmente predecible. Por eso es importante ir más allá de esos factores de riesgo puntuales. Y desde la farmacia tenéis una suerte que no tenemos generalmente desde la academia cuando trabajamos con datos, que es que no tenéis la foto de momento. No tenéis, pues es una mujer de 90 años, sin pareja, con un hijo que vive. No, vosotros conocéis su trayectoria de vida. Vosotros la conocéis de hace años, esta persona mayor, por ejemplo, y sabéis cómo han cambiado. Sabéis si vive sola desde hace poco o desde hace mucho, si ha perdido, por ejemplo, si ha enviudado hace poco o hace mucho, si cuando ha enviudado eso es una pérdida que ha ocurrido muy cerca de otras pérdidas, por ejemplo, pues ha perdido vecinas queridas o está cambiando mucho su barrio o ha aumentado mucho sus problemas de movilidad y le cuesta mucho ahora moverse. Vosotros tenéis la película, no solo la foto. Y eso es a lo que yo querría profundizar un poco, porque sé que los factores de riesgo seguro que os los han contado Sara y Andrés, en esta presentación, tanto en términos de factores demográficos como territoriales. En general, sabemos, y os lo habrán dicho en los webinars anteriores, que soledad se asocia con edad, se asocia con género, se asocia mucho, es bidireccional en este caso la asociación, con mal estado de salud, sobre todo de forma muy intensa con problemas de movilidad. Pero también sabemos, en los pocos estudios que han seguido a la población, a los mismos individuos a lo largo del tiempo, esa observación que os decía que desde las farmacias tenéis la película, que en realidad no se asocia con no tener pareja, se asocia con la pérdida. Es decir, aquellas personas que en el inicio de observación, pongamos estudios que las siguen durante 10 años a los individuos, que es lo más común, que al inicio de observación no tenían pareja y siguen sin tenerla al final de la observación, no tienen una mayor situación de soledad, un sentimiento más intenso de soledad, no se ha agravado su situación de soledad. Los individuos en los que sí vemos que se ha agravado ese sentimiento de soledad son aquellos que la tenían y la han perdido.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otro factor muy común como la red social. Sabemos cuando miramos simplemente la foto de momento que soledad se asocia con redes más pequeñas, con menor número de amigos, sobre todo de esos íntimos a los que les puedo contar las cosas importantes para mí, ¿vale? Pero en realidad, cuando podemos ver la película, vemos que no se asocia con redes más pequeñas, porque aquellos que tenían una red pequeña, pero importante, ¿no? Con vínculos de estos importantes para mí, que tienen un significado, con los que puedo compartir las cosas importantes que me pasan, y siguen teniendo una red similar, es decir, no han sufrido pérdidas de vínculos, de amigos, de seres queridos, no hay un aumento de la situación de soledad. Donde sí tenemos que estar alerta cuando aumenta la situación de soledad es cuando hay muchas pérdidas, cuando esa red, fuera grande o pequeña en inicio, ha disminuido, ¿vale? Lo mismo ocurre con la salud. En trayectorias, por ejemplo, de discapacidad, de individuos que envejecen con situaciones de discapacidad, de problemas crónicos de larga duración, de problemas de movilidad, pero que no hay un empeoramiento, que no aumenta la fragilidad, que no se reduce la movilidad, que no incrementa, por ejemplo, situaciones de depresión, en donde no hay un deterioro de la salud, no aumenta, no vemos una mayor incidencia, un aumento de situaciones de soledad. En donde las observamos son en aquellos casos en los que la salud, fuese la que fuese inicialmente, sufre un deterioro. Es decir, el principal mensaje que yo querría trasladaros, y con eso casi me conformaría, es: estad muy atentos a las pérdidas. La soledad se vincula de forma muy importante con todos esos cambios en nuestra trayectoria de vida que suponen que podemos vivir como una pérdida, sea una pérdida de un vínculo, la pareja, los amigos, los vecinos, un hijo que se va lejos y no tenemos una relación tan cercana, no lo vemos día a día, sea una pérdida de salud, de problemas de movilidad sobre todo, son los que más afectan porque además dejamos de hacer actividades que podíamos hacer, dejamos de poder ir a sitios donde antes íbamos, con lo cual perdemos espacios de vida, perdemos espacios de relación, no nos encontramos con algunos amigos que no viven en nuestro entorno inmediato, suponen pérdidas importantes, también el deterioro de la salud, por ejemplo, las pérdidas de nivel de ingresos también suponen reducción de nuestra capacidad para hacer actividades, para movernos, para encontrarnos con otra gente, todo aquello que podemos vivir como una pérdida. Cuidado, las pérdidas no solo ocurren en mi trayectoria de vida, también en mi entorno. Vale, ahora hablaremos de eso también. Y por el contrario, en estos estudios en los que tenemos la suerte de ver la trayectoria, como la veis vosotros con vuestros clientes en las farmacias, que los conocéis de hace tiempo, las trayectorias de soledad, que no solo empeoran, generalmente sí, pero también hay casos de recuperación, esos casos correlacionan con eventos, con cambios en nuestra trayectoria de vida que podemos vivir como ganancias, exactamente la otra cara de la moneda. Por ejemplo, un aumento de la red social, el abuelazgo, nuevos nietos, nuevos amigos, el establecimiento de nuevas relaciones, una mejora en la salud, una recuperación en problemas de salud. Ahí tenemos mejoras en las situaciones de soledad, con lo cual es muy importante, como os decía, que estéis muy atentos a los cambios, sobre todo cuando se acumulan en un momento de la vida, cuando una persona de repente ha sufrido muchos cambios que puede vivir como pérdidas en un espacio corto de su vida, ¿vale? En un momento en el que pues quizá ha enviudado y ha sufrido un deterioro de salud y quizá hacía poco que sus hijos habían ido de casa, o el barrio está cambiando mucho y ha perdido vecinos o tenderos a donde iba toda la vida. Cuando en una trayectoria de vida se acumulan las pérdidas, ahí debería saltar una alerta porque ahí el riesgo de una situación de soledad es importante. Y cuando lo entendemos así, cuando vemos la trayectoria de vida y los cambios que se producen en la misma, podemos explicar buena parte de esos factores de riesgo. En realidad, cuando controlamos por estas
pérdidas, cuando tenemos datos que nos lo permiten, vemos que la edad en sí misma no es un riesgo de soledad. No es que nos volvamos más solitarios cuando somos más mayores. Es que hay momentos en el curso de vida que son densos en pérdidas o que pueden serlo. Tampoco lo es el género. En general, bueno, también lo matizaremos, pero encontramos más soledad entre las mujeres y en concreto en esa intersección entre mujer y mayor. Pero cuando controlamos por la ocurrencia de estas pérdidas, nos encontramos que en realidad el género en sí mismo no es un riesgo de soledad, no es que las mujeres seamos más solitarias, es que tenemos trayectorias de vida más largas en las que con frecuencia ocurren más transiciones que podemos vivir como pérdidas, ¿vale? Al tener trayectorias de vida más largas, con frecuencia vivimos la pérdida de vínculos, desde la pareja a otros vínculos, amigos, y con frecuencia también vemos trayectorias con mayores problemas de movilidad, de discapacidad motora, de problemas osteoarticulares, que son muy limitantes, un poco letales, pero son muy limitantes. Con lo cual también hay más problemas de depresión. Cuando controlamos todo esto, podemos explicar la mayor prevalencia de soledad por género. Con lo cual, atentos a estos momentos del curso de vida, no en el que ocurre una pérdida, sino cuando veis que en el curso de vida de alguno de vuestros clientes o clientas se están acumulando muchos eventos, muchas transiciones, muchos cambios que se pueden vivir como una pérdida, que son pérdidas, que suponen pérdidas. Atención, porque ese es el momento de estar alerta, de activar ese radar, ¿no?, del que hablaba Cinta. Es el momento en el que puede empezar una problemática de soledad. Os decía, vosotros tenéis la suerte de que no tenéis la foto, tenéis la película, y ahí es donde yo querría poner la atención, pero no solo. Nosotros vemos el individuo en la mayoría de los datos, salvo en estos pocos que os decía, en que tenemos la suerte de tener trayectorias, y además generalmente vemos al individuo aislado, como si fuera un hilo suelto. Pero vosotros conocéis su red, el individuo no somos seres aislados, estamos integrados en una red, y vosotros podéis ver, os decía, atención a los cambios, podéis ver los cambios, las pérdidas, las ganancias, no solo en la trayectoria de vida del individuo, sino también de su red. Es posible que los cambios no le ocurran a él, es posible que tengan que ver con amigos que se han ido a vivir a otro sitio, con hijos que se han ido a vivir lejos y ven poco, con vecinos que quizá pues, han fallecido, o se ha deteriorado la salud y ya no se ven tanto y ya no salen tanto. O sea, atención a los cambios, pero no solo en el individuo. Vosotros conocéis su red, sabéis si antes venía con su marido y ahora ya no está, o venía con esta vecina que siempre andaban juntas y ahora pues igual viene con una cuidadora que además cambia cada 3 meses y no es siempre la misma. Entonces, atención no solo a los cambios en la trayectoria de vida individual, sino a la red. Es importante ver el entorno. No somos seres aislados y es muy importante estar atentos también a esas redes que también cambian. Y por último, tenéis otra ventaja más, y es que desde las farmacias también veis el entorno. No es lo mismo esto que os estoy contando, que puede haber un cambio en mi trayectoria de vida o en la de mi red de apoyo, en mi red social, en el centro de una gran metrópolis o en un área de baja densidad. No es lo mismo en función del espacio construido o no es lo mismo en un barrio de un centro urbano muy envejecido o en un barrio periurbano muy joven, pero un poco donde me siento como pez fuera del agua, ¿no? Muy vacío en horario laboral, por ejemplo. El entorno importa mucho, importa también el entorno cultural. No es lo mismo un entorno más familista, más tradicional, en donde la expectativa respecto a la red social es una que un entorno diferente. Importa incluso las características meteorológicas. No es lo mismo un invierno en Almería o en Finisterre o en Huesca.
tampoco es lo mismo un verano en Córdoba que en Donosti. Quiero decir, vosotros podéis valorar la situación, es decir, la trayectoria de vida y la acumulación posible de pérdidas en un momento dado, en una trayectoria y en su red, en función del entorno en el que está, que puede cambiar, cómo la valora esa persona, qué es lo que espera, qué es lo que considera normal, qué es lo que tiene en el entorno, que puede matizar esas pérdidas, puede compensarlas o puede aumentarlas. Entonces, a mí lo que me gustaría es repasar algunos de los factores de riesgo que sé, que seguro que habéis visto previamente con Sara y con Andrés, pero intentando un poco complejizarlo, no sé si se puede decir así. Quiero decir, intentando ponerlos en la intersección entre estas trayectorias de vida demográficas y el entorno territorial. Vamos a ponerle los peros, ¿vale? Intentar ir poniendo los peros en cada uno de los factores de los que seguro que ya habéis hablado en las dos formaciones anteriores. Desde el punto de vista de los factores demográficos, seguro que habéis hablado de la importancia de prestar atención a aquellas personas que viven solas, ¿no? De la soledad residencial, la autonomía residencial, del género, de la presencia de pareja y de descendencia, al menos cerca, de la red social, que es uno de los factores generalmente más comentados o más importantes, más relevantes a la hora de valorar la soledad emocional y de prevenir y de anticipar una situación de soledad emocional, así como de los recursos culturales y económicos que generalmente pueden permitir amortiguar o no pueden el efecto de estas pérdidas que detonan situaciones de soledad. Respecto a la soledad residencial, al hecho de vivir solo o sola, sobre el que seguro que ya habéis hablado mucho, yo querría añadir dos aspectos o alertar sobre dos aspectos adicionales a los que hayáis comentado en los webinars previos. Uno es respecto a la trayectoria de vida, como os decía. La mayor parte de las mujeres mayores que son las protagonistas de la soledad residencial, las mujeres que viven solas en general, estamos hablando de ancianas, generalmente 85 y más años, muy mayoritariamente mujeres, es la primera vez en su vida que viven solas. Y esto es importante. Esta es una gráfica de momento con las generaciones actuales, pero si la hiciéramos por generaciones y cogiéramos la soledad residencial de las mujeres que ahora mismo viven solas, de esa generación, cuánto vivieron solas de jóvenes, sería todavía más baja la soledad residencial de las mujeres. Muy mayoritariamente esa generación, digamos que salió de casa de sus padres en el momento en el que se casó, con lo que jamás vivieron solas y se encuentran solas por primera vez en la vejez. Y esto es un factor de riesgo, porque no siempre sabemos cómo gestionar algo que nos ocurre por primera vez cuando ya tenemos 80, 85 y a ellos se unen otros factores de fragilidad. Con lo que cuidado, vosotros que conocéis estas trayectorias de vida, con estos perfiles en el que intersecciona género y generación. Cuidado con estas generaciones, porque en el momento de vivir sola es mucho más difícil para esta generación de mujeres que nunca ha vivido sola previamente. No es lo mismo si os encontráis con otra persona que sí, que previamente pues quizá ha emigrado a otro país o a otro sitio y ha vivido solo, ha cambiado de lugar de residencia y tiene otra experiencia de vida. Entonces, cuidado, prestad atención a ese conocimiento que vosotros tenéis de su trayectoria de vida, porque es muy importante. Es importante el hecho de si ha vivido solo previamente o es la primera vez en su vida que se enfrenta a eso, tras una viudez y con una edad avanzada y cierto nivel de fragilidad. Es decir, ahí tenéis una acumulación de factores de riesgo. Y otro factor de riesgo importante es el entorno. Como decían en la presentación Manuel y Cinta, no es lo mismo envejecer y acumular factores de fragilidad y fragilidad emocional en un entorno que en otro. Simplemente si vemos tamaño de hábitat, vemos que las mujeres, o sea, tenemos mucha más
soledad residencial masculina en hábitats rurales que femenina. Para las mujeres es más sencillo mantener su autonomía residencial en hábitats en donde tienen más densidad de recursos próximos o más accesibilidad a recursos. Lo vemos también con el nivel educativo. Para las mujeres es más sencillo mantener su autonomía residencial cuanto más recursos socioeconómicos y educativos tiene. Es decir, las mujeres son más dependientes de los recursos que tienen, tanto recursos socioeconómicos como los recursos que encuentran en el entorno para poder mantener su autonomía residencial que los varones. Con lo cual, atención a esas trayectorias de vida que tienen menos recursos. Cuando una mujer vive sola a edades muy avanzadas, es un fenómeno nuevo en su trayectoria de vida y además ocurre cuando tiene reducidos recursos culturales, económicos, educativos y en un entorno rural en donde la densidad de recursos es menor, su situación de fragilidad emocional es mayor que la de los miembros masculinos de su generación. Atención ahí, ¿vale? Porque son más vulnerables en ese sentido. Hablaremos del entorno posteriormente porque hay otros factores de riesgo para los varones, pero el hecho de vivir solo en áreas más rurales y sobre todo también con menores recursos socioeducativos para esas personas es más un factor de mayor fragilidad para ellas. Y después también quería poner sobre la mesa que en realidad vivir solos, si lo desnudamos de todo esto que acabamos de hablar, de que es la primera vez que nos ocurre, de que puede estar unido a otras muchas pérdidas, de que nos puede ocurrir en un entorno con pocos recursos, tanto nuestros como en el entorno, como en el hábitat. Si lo desnudamos de todo esto, en realidad correlaciona relativamente poco con soledad emocional. Son todos estos factores lo que explican la correlación entre ambas situaciones. Soledad emocional correlaciona más con red social, como ya os habrán comentado. Y de hecho, muchas veces donde encontramos una correlación importante es justamente en el momento en el que se pierde la autonomía residencial. Porque en ese momento se pierde un espacio de vida. Se pierde el espacio en donde probablemente he vivido durante 40, 50 años de mi vida o más. Pierdo los vecinos, pierdo el entorno del día a día, los tenderos, el farmacéutico, la gente que conozco, todos mis vínculos de cercanía. Este es un momento delicado. Muchas veces es el momento en el que dejamos de vivir solos, por ejemplo, porque me voy a casa de un hijo o de una hija, porque necesito más cuidados, o ya no digamos que es una institucionalización, entro en una residencia, empiezo a vivir con más gente, pero muchas veces es ese momento en el que se detona, en el que aparece el problema de soledad, con lo cual es una relación compleja, la de la soledad residencial y la soledad emocional. El género, voy rapidito porque con el problema técnico me temo que os he comido mucho tiempo. A ver, las mujeres suelen presentar más situaciones de soledad, en parte porque, como os decía, son trayectorias de vida más largas en las que acumulan más eventos, más transiciones que suponen pérdidas, acumulan más pérdidas y tienen momentos densos en pérdidas, sobre todo durante esa trayectoria de vida en la vejez avanzada. Pero no solo. Muchas veces encontramos que lo que ocurre es que las mujeres expresan más soledad emocional, mientras los hombres expresan más soledad social. Y esto tiene que ver con el instrumento, con el índice con el que los medimos, con el instrumento de medición, pero que no es desde luego lo que vais a usar en una farmacia, pero sí que nos da una pista de que posiblemente para ellas sea más fácil, más aceptable, vamos a decirlo así, fácil no es para nadie, para ella sea más aceptable expresar malestar emocional que para buena parte de los varones de su generación. Y aquí hay un factor también cultural y generacional, esa intersección. Mientras que en muchos casos para los hombres de estas generaciones no es que no la sientan, es que es muy complicado expresar malestar emocional, con lo cual es más fácil detectarlo a través del malestar, de la soledad social, de la falta de vínculos, de
de la limitación para las relaciones con los vínculos habituales. Si veis que pues, de repente se queja de que ya no puede ver a sus amigos o los ha perdido, ya no los tiene, es más fácil que lo exprese de esa manera la buena parte de los varones de estas generaciones que ahora están en edades avanzadas, mientras que para ellas parece, por lo que vemos en los resultados con análisis cuantitativos, que resulta más sencillo, o más sencillo no es, pero menos difícil, algo más aceptable, expresar malestar emocional, con lo cual aquí tenemos una diferencia de género para estar atentos. Yendo rápido, la presencia de pareja y de descendencia, que es otro de los factores demográficos que suelen relacionarse con soledad. Para ellos es más importante la presencia de pareja. Es muy delicado para buena parte de los varones de estas generaciones el momento en el que enviudan, cuando son ellos los que enviudan, y es el vínculo, normalmente es el vínculo más estrecho, es con el que comparten, el confidente con el que comparten lo más importante, con lo cual es su vulnerabilidad emocional en el momento que pierden a la pareja es importante para ellos y para ellas, pero para ellos es más importante. Cuidado con la viudez masculina, porque su red emocional bascula más sobre la pareja y sobre todo en la vejez, en el momento que se pierden buena parte de las redes sociales que estaban muchas veces ligadas a la trayectoria laboral, al espacio laboral, con lo cual cuando envejecemos después de la jubilación, en buena parte heredan la red social de su pareja y basculan mucho, se apoyan mucho en la red social de la pareja y en la pareja, con lo cual ahí hay un vacío más importante para ellos que para ellas, la cuestión de género. Por el contrario, la red social femenina es más densa en vínculos familiares. Para ellas son más importantes los vínculos con los hijos. Y no es tan importante el tener muchos hijos como el tener alguno. En realidad aquí el riesgo aparece cuando pasamos de 1 a 0, o sea, es el no tener ninguno cerca. ¿Vale? Entonces, vosotros que veis, como os decía, la trayectoria de vida, cuidado, por ejemplo, no necesariamente con el nido vacío, con la salida del hogar de los hijos, pero sí con la migración, por ejemplo, en muchas áreas rurales lo habréis visto, ¿no? La migración de algún hijo que se va a vivir lejos, con lo cual ahí cambia la posibilidad de relación, sigue habiendo relación, pero es distinta, el tipo de flujos que se intercambian entre generaciones ya son distintos. Ese es un factor de riesgo importante, sobre todo si es el único hijo o hija que vivía cerca. Y aquí muy importante la población sin descendencia. Que tradicionalmente basculaba sobre vínculos horizontales, es decir, sobre hermanos, sobre sobrinos, y que con la reducción de la descendencia, el número de hijos, esas redes horizontales son las que se han reducido, hay menos hermanos, hay menos sobrinos, con lo cual un punto de alerta es la población, sobre todo, ya os digo, para los hombres es importante la pareja, para las mujeres los hijos, cuidado con aquellas sin descendencia porque aumentamos otro factor de vulnerabilidad frente a soledad. La red social, más que el tamaño, os decía, bueno, es importante las pérdidas dentro de la misma, más que el tamaño son las pérdidas, pero hay otras 2 cuestiones muy importantes. El que haya vínculos que podemos entender como confidentes, personas a las que le podemos contar lo que nos pasa, lo más importante, incluso los problemas más importantes que tenemos, con los que le podemos contar cualquier cosa. La presencia o no de algún confidente. No es tan importante el número como el que esa persona tenga a alguien importante en quien confíe y sobre todo la pérdida de esa persona. Cuidado con la pérdida del confidente. Otra cosa muy importante es la composición generacional de la red social. Y aquí lo voy a adelantar porque igual no me queda tiempo con este problema que hemos tenido, pero decíamos en el rural la soledad masculina en general es menor porque tienen redes sociales más amplias, pero son más homogéneas generacionalmente. Están en mayor medida compuestas por hermanos, primos, amigos de mi misma generación.
Las mujeres tienen en general, tanto en el rural como en áreas metropolitanas, redes sociales más intergeneracionales, decíamos, basculan más sobre otros miembros de la familia de distintas generaciones. Las de ellos basculan más sobre vínculos de amistad o de parentesco, pero más de la misma generación, son más homogéneas generacionalmente. Intrageneracionales, perdonad. Y aquí tenemos la intersección en género y área de residencia. En las áreas rurales también son más homogéneas intrageneracionalmente, hay menos generaciones y hay más movilidad, más migraciones de las generaciones más jóvenes de estas zonas, y en las áreas metropolitanas son más pequeñas las redes sociales, no son tan amplias, pero son más intergeneracionales. Aquí el factor de riesgo es el paso del tiempo, lo que hablamos al principio de las trayectorias. Inicialmente son más fuertes estas redes en áreas rurales, sobre todo estas redes masculinas, pero se fragilizan más rápidamente porque los miembros de la red social están sometidos a los mismos riesgos de salud que yo mismo, son de mi misma generación, de mi misma edad, con lo cual puedo perder vínculos más rápidamente. Entonces, cuidado con esas redes en áreas rurales en donde envejece toda la generación al mismo tiempo, todos sometidos a los mismos riesgos de salud, de empeoramiento de la salud, de problemas de movilidad, de supervivencia, porque son redes que adelgazan más rápido, que se fragilizan más rápido. Los recursos económicos y culturales en general nos sirven como amortiguador. A mayor nivel económico y sobre todo a nivel educativo es muy importante el nivel educativo, incluso cuando controlamos, es verdad que un mayor nivel sociocultural y económico nos permite otra red social, nos permite más actividades, nos permite hacer más actividades, establecer nuevas relaciones, pero no solo, incluso cuando controlamos el nivel económico, los recursos educativos y culturales siguen siendo muy importantes, porque más allá de las actividades que nos permiten y de las relaciones que nos permiten establecer, también configuran una forma de ver el mundo y mis recursos para enfrentarme a todas esas pérdidas que me pueden llegar en un momento de la vida. Con lo cual, sobre todo los recursos educativos suponen un amortiguador importante para todos estos factores de riesgo demográfico que hemos visto, pero sobre todo para los que tienen que ver con la pérdida de la pareja y la pérdida de los hijos. Estas dos pérdidas se traducen en soledad en mucha mayor medida cuando los recursos educativos, no solo, también cultural, también económicos, socioeconómicos, pero los recursos económicos y educativos son más bajos. Entonces, cuidado ahí, porque ahí tenéis un factor de amortiguador o un factor que puede ser potenciador de esa conversión de la pérdida en soledad o de la acumulación de pérdidas en soledad. Un apunte nada más, antes de acabar con esta parte de factores demográficos, cuidado con el edadismo. Hay unos cuantos estudios, no son muchos, pero son bastantes, que han mostrado que nuestra propia actitud ante la vejez, nuestra propia concepción de la vejez, influye en cómo la vivimos y sobre todo en términos de soledad. Hay estudios que han mostrado que la concepción de la vejez como tiempo de soledad o incluso el esperar que yo me voy a sentir solo cuando sea mayor acaba siendo, Víctor y Picartova le llamaban una profecía autocumplida, ¿no? Una autoprofecía, acaban convirtiéndose en mayor riesgo de soledad efectivo. Entonces, cuando veáis que todo esto que hemos hablado, ¿no? La acumulación de pérdidas en distintos entornos con más o menos factores de amortiguación se intersecciona con actitudes edadistas, con estereotipos negativos de la vejez o incluso expectativas negativas de la vejez, el riesgo aumenta, el riesgo de soledad aumenta. Respecto al entorno, hay muchos factores del entorno que son relevantes para la soledad, pero lo más importante quizás es que tenemos que empezar a prestar atención al entorno más inmediato. Para otras cuestiones importa más quizá el que sea un área metropolitana o la densidad de la comarca o de la provincia. Cuando estamos hablando de soledad, estamos hablando del barrio. Estamos hablando de los vínculos muy cercanos, estamos hablando de mi pueblo, de mi aldea.
El entorno más inmediato cobra cada vez más relevancia a medida que aumenta la edad, a medida que aumentan los problemas de movilidad, y es muy, muy relevante en términos de soledad. El tamaño de hábitat es probablemente lo hemos encontrado en muchos estudios, la variable que más se asocia con soledad, sacando la salud, que tiene una relación bidireccional con edad muy estrecha. Os lo decía hace un momento, la soledad es mayor en hábitats metropolitanos, menor en el rural, pero con varios peros. Intersecciona con masculinidad, la soledad para los varones es mucho mayor en áreas metropolitanas que en el rural, intersecciona y para las mujeres al revés, intersecciona también con el transcurso del tiempo, a edades más avanzadas esas redes en el rural se fragilizan, con lo cual hay más riesgo de soledad social y de soledad emocional, una mayor fragilización con la edad. En el entorno construido más inmediato, os decía, es muy importante la accesibilidad y la seguridad, pero sobre todo la seguridad percibida. La variable más relevante es el miedo a las caídas, no el haberme caído, sino el tengo miedo a caerme, porque eso limita el que salga de casa. Si tengo miedo de caerme, no salgo. Muchas veces simplemente percibir pues, que mi entorno no es seguro, que las aceras no están bien cuidadas o que está poco iluminado, por ejemplo, y tengo miedo a caerme. El miedo a la caída es un factor que correlaciona mucho con la limitación a la movilidad y con la soledad. Otro factor muy importante es la accesibilidad al transporte, sobre todo en áreas rurales, que son muy dependientes del vehículo privado. A medida que aumenta la edad, somos básicamente peatones, con lo cual en áreas en donde falta esa generación intermedia, esa siguiente generación que ha migrado y de la que dependemos mucho para la movilidad, para el transporte cuando necesariamente es en vehículo privado, como muchas áreas rurales, eso limita mucho y aumenta la soledad. Y después también la literatura ha demostrado que hay una correlación importante con la presencia, y sobre todo en áreas urbanas, con la presencia de espacios verdes cercanos, espacios en donde pueda encontrarme con otros, en donde me sienta segura, como decíamos, y pueda salir. El entorno social, respecto al entorno social, simplemente dos apuntes, porque creo que ya me estoy pasando mucho. En la vejez, en otros momentos de nuestra vida, los vínculos más importantes son los amigos. Los vínculos sociales más importantes son los amigos. En la vejez, a edades avanzadas, son los vecinos. Lo que os decía del entorno inmediato. Es muy, muy importante el tener una red social, ¿no? No se trata solo del entorno construido, sino también del entorno social, de cómo he construido un entorno con vínculos importantes, porque en el momento en que aparecen problemas de movilidad a edades avanzadas, los vínculos más importantes son aquellos que tengo alrededor de mí, en mi vecindario, en mi aldea, en mi pueblo, mis vecinos. Es el vínculo más relevante. Y os decía al principio de la sesión, cuidado, las transiciones no solo tienen lugar, las pérdidas no solo tienen lugar en la transición, en las trayectorias de vida de los individuos, pérdidas de vínculos, de salud, también en su red, pero no solo en las trayectorias mías o de mi red, de mis vínculos, de mis parientes o amigos. También se producen pérdidas en el lugar en el que resido y son muy importantes. Por ejemplo, los barrios en donde se está produciendo una gentrificación importante, las personas mayores que viven en ellos se sienten muy solas porque pierden su lugar de vida, aunque ellas no emigren de ahí, aunque ellas no vayan a vivir a otro sitio, como hablábamos de cuando perdemos la autonomía residencial. Ocurre el mismo fenómeno, pierdo mi lugar de vida, pero no he sido yo el que me he ido, ha sido mi barrio el que ha cambiado y ya no están mis vecinos. Y ya no están los tenderos de toda la vida, las tiendas donde siempre he comprado. No está el lugar en donde salía y podía encontrarme con vínculos que para mí eran importantes. También ocurre en algunas zonas periurbanas, que eran zonas rurales y se están convirtiendo en áreas periurbanas y está cambiando mucho. Cambia la vecindad, cambia el espacio de vida, cambia el espacio construido. Ocurre también en muchas zonas, os lo decía hace un momento,
en muchos barrios de periferias metropolitanas encontramos niveles de soledad muy, muy, muy altos en la vejez. Son muchas veces lugares muy homogéneos desde el punto de vista sociodemográfico, son lugares de residencia de parejas jóvenes o de parejas jóvenes con hijos que han sido construidos en las últimas décadas, que los mayores que van a vivir allí, primero aquello no es su espacio de vida, no es el espacio en donde ellos han vivido y han envejecido, sino que es un lugar a donde probablemente han ido a vivir en busca de cuidados cuando ya no pueden mantenerlos en su espacio de vida, en su lugar, en el lugar en donde ellos han vivido siempre. Y son espacios que además se entra y se sale en coche, que se quedan vacíos durante las horas laborales, con los que la soledad de las personas mayores en estas áreas es muy importante también. O sea que cuidado ahí, perdonad que vaya tan rápido, pero es que me sabe muy mal el problema que hemos tenido. Después los factores culturales. Tenemos poca evidencia de diferencias regionales en España, pero sí tenemos evidencias de diferencias en Europa que podemos extrapolar un poco. Sabemos que los niveles de soledad, por el contrario de lo que podríamos esperar que la Europa del sur y del este, que tiene sistemas sociales mucho más familistas, donde los mayores viven en mayor medida con los hijos o tienen muchas redes familiares cercanas, hubiera menos soledad frente a la Europa del centro y del norte, donde hay sociedades más individualistas, y en todas las encuestas que tenemos, todos los datos que tenemos apuntan a lo contrario. Es en el sur y en el este de Europa donde los niveles de soledad son más altos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en general lo interpretamos teniendo en cuenta las expectativas. En aquellos lugares en donde tenemos sociedades más tradicionales, más familistas, en donde es más común y por lo tanto más esperable que yo viva con mis hijos o que alguno de mis hijos o mis hijas se quede a vivir conmigo, que vivamos en un hogar intergeneracional, eso es lo que espero, con lo cual, si no es así, la soledad se dispara y ahí aparecen situaciones de soledad, mientras que en otras sociedades, quizá en áreas metropolitanas, en donde no es tan común o no es lo que me espero vivir bajo el mismo techo que otros miembros de la familia, estas expectativas no están tan altas, con lo cual ese umbral a partir del que se disparan esas situaciones de soledad, que tiene que ver con la comparación entre la situación y mis expectativas y en qué lugar se situaban esas expectativas. Esto puede variar en diferentes lugares del territorio en función de la estructura cultural respecto a la familia, lo que es lo normal respecto a las familias, lo que estas generaciones más mayores que residen en distintos territorios han vivido como lo que ellos esperan respecto a su familia. Hay zonas, por ejemplo, el noroeste peninsular, en donde la corresidencia de distintas generaciones es mucho más habitual que en otras zonas de la península. Entonces, cuidado con las expectativas porque también juegan un factor importante en las situaciones de soledad. También la presencia, como os decía, de transiciones que se viven como pérdidas. En Europa del Este, buena parte de esa diferencia lo explican empobrecimiento y empeoramiento de la salud. Y un factor muy importante es el de la entrada en el cuidado, el de convertirse en cuidadores principales de buena parte de la familia. Ahí tenemos muchas veces a las mujeres de la generación que ahora está entre los 60 y los 80, que cuidan de la madre anciana, que cuidan de los nietos. Esto seguro que os lo explicó Andrés muy bien, la soledad del cuidador. Esta es otra transición importante que también cuando el cuidado es intenso tiene una correlación importante con soledad. Hay más factores del entorno, no podemos olvidar la meteorología. Para encontrarnos con otros es muy importante el entorno y os digo lo mismo que respecto a los factores culturales. Tenemos pocos estudios en España, pero en Europa sí los tenemos y no es lo mismo. En el norte de Europa, por ejemplo, la posibilidad de encontrarse con otros en el invierno, por ejemplo, que en otras zonas. En España, por ejemplo, en el sur, las olas de calor en verano también suponen un inconveniente, con lo cual aquí vosotros tenéis ese marco que os decía, ¿no? Sabéis lo que
lo que es posible en vuestro entorno y lo que no, y todo esto debería matizar esos factores de riesgo que no son los mismos en unos lugares que en otros, con lo cual es complejo, pero tenéis esa ventaja de que conocéis la trayectoria, conocéis la red y le podéis poner el marco, con lo cual cuidado a todas estas intersecciones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hay una pregunta que dice, se ha mencionado en las zonas rurales como áreas de especial riesgo. Esto es así, ¿no? Y de acuerdo con las estadísticas que se manejan, hay áreas de mayor riesgo que otras de que su población o parte de esta sufra de soledad no deseada, o las áreas rurales y urbanas tienen sus propios factores de riesgo por separado. Tienen factores de riesgo distintos. Sí. Depende de para quién y en qué momento. Es lo que intentaba trasladar. Las áreas rurales en general, es verdad que mayor riesgo para la población femenina, que suele tener redes más intergeneracionales y más basadas en otros vínculos con la familia. Y al contrario, generalmente los niveles de soledad masculinos son menores porque son redes más horizontales y más basadas en vínculos de parentesco horizontal y de amistad. Sin embargo, sí que el riesgo es mayor a medida que pasa el tiempo, porque son redes más basadas en miembros de mi propia generación y por lo tanto son más frágiles al paso del tiempo, porque probablemente sufran los mismos problemas de salud que sufro yo mismo, con lo cual son redes en donde esos vínculos se van reduciendo de forma más rápida que las redes de áreas metropolitanas en inicio más reducidas, pero más intergeneracionales, con los cuales son más resilientes al paso del tiempo. No sé si me he explicado bien. Sí, yo creo que sí. Y también son más vulnerables, por ejemplo, supone un mayor riesgo para la población femenina porque ellas dependen más de los recursos en su entorno. Los varones, digamos que basculan más sobre sus propios recursos que han construido a lo largo de su trayectoria de vida, la trayectoria laboral, mientras que las mujeres dependen más de los recursos en el entorno y las áreas de menores densidades con mayor dificultad de acceso a servicios también supone un riesgo añadido. Ya. Y siempre además son más numerosas las mujeres. Claro, pero después, por ejemplo, hay áreas en ámbitos metropolitanos, como esas áreas periurbanas, en donde la soledad es muy alta. Es verdad que ahí suelen ser áreas jóvenes, no vive mucha población mayor, pero en la que vive tenemos los mayores niveles de soledad, mayor que en ningún otro tipo de hábitat, que tiene que ver también, pues que muchas veces no es el espacio de vida, como os lo decía, es la consecuencia de haber perdido mi autonomía residencial o áreas de centros urbanos que están cambiando mucho y se están gentrificando y en donde de repente sin haberme movido yo he perdido mi barrio. Y ya no están mis vecinos ni las tiendas donde siempre he ido, que son un vínculo muy relevante para superar esos momentos de la vida que son densos en pérdidas. Sí, eso me ha llamado mucho la atención, lo de que estemos muy atentos a las pérdidas. Sí, la alarma debería aparecer en esas trayectorias, que además vosotros la veis, o sea, la vemos, claro que la vemos. Claro, vosotros veis la trayectoria, esos momentos en que se acumulan las pérdidas, ahí aparece un riesgo importante. Muy importante. Bueno, y ya la última, porque como nos hemos pasado tanto de tiempo, me está dando a mí cosa, porque yo estaría hablando contigo y haciéndote preguntas toda la tarde, pero hay otra que si pone, bueno, si se da el caso de que vemos una gran acumulación de cambios en una situación vital de una persona, ¿cómo deberíamos seguir? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Y qué pasos deberíamos seguir? ¿No? ¿Qué pautas? ¿No? A lo mejor, bueno, igual ahí tenemos que trabajar un poco más entre todos y hacer un protocolo y ver, bueno, esto es el principio, ¿no? de una gran relación, pero ¿qué podemos hacer? Hombre, yo creo que ya si hacéis de radares y avisáis, estáis haciendo mucho, porque es lo que coger una trayectoria de soledad al principio, donde se puede prevenir, se puede ayudar a salir del duelo, ¿vale? Es decir, a cogerla cuando ya se ha cronificado, hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis convertiros en lugares amigables, no edadistas, ayudar
a evitar ese estigma de esto es lo que toca porque ya soy mayor y ya lo que me toca es perderlo todo, ¿vale? Solo con que ayudéis a cambiar ese estigma, a escuchar de otra manera, con otra mirada, que puedan sentir la farmacia como un lugar en el que os lo pueden contar sin ese estereotipo, ¿vale? Ya es mucho. Y si además, claro, los recursos después que hay en cada lugar son distintos. Vosotros tenéis la virtud de que estáis por todo el territorio, pero también la complejidad de que los recursos son muy diferentes. Pero si podéis poner en contacto con los recursos que haya en ese territorio, en ese ayuntamiento, sean recursos públicos, sean recursos comunitarios, si podéis alertar a la red que haya y decir, cuidado, aquí hay una situación muy vulnerable y puede aparecer una situación de soledad, ya estáis haciendo mucho. Yo creo que escuchar y avisar para estar atentos desde el principio y ayudar a salir de ese duelo, porque las pérdidas se convierten en un duelo. El problema es cuando de ese duelo, como no hay esa amortiguación, como no encontramos los recursos ni en nosotros ni en el entorno para salir del mismo, se cronifica y se convierte en soledad. Entonces, si ayudáis a encontrar los recursos, a poner en contacto con quien pueda ayudar en el entorno, en ese entorno inmediato, estáis haciendo muchísimo. Pues eso es a lo que tenemos que llegar. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, me ha encantado, y muchas gracias, Manuel. Seguiremos en contacto. Ahora ya damos paso este es el tercero y último webinar, pero bueno, el comienzo de una gran relación. Y nada, nos veremos a la vuelta de vacaciones seguro, ¿eh? Así que... Seguro que sí. Muchísimas Seguro gracias. que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros y mis disculpas. Nada, ha estado fenomenal. Una maravilla. Venga. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós.